Bueno, nosotros habíamos terminado de ver los conceptos de teoría cinética de la corriente eléctrica y el concepto de resistividad. Ahora, este concepto de resistividad que nosotros habíamos visto en la última parte de la clase, lo vamos a llevar ahora al conductor que nosotros veníamos trabajando. Teníamos el conductor, donde teníamos la diferencia de potencial, provoca la circulación de corriente, y obteníamos lo que habíamos llamado forma puntual de la ley de Ohm como igual a ρ por J. Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Sabemos que esta ecuación, esta relación, me permite saber en cada punto del interior del conductor cómo se relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico. Vamos a llevar esta relación que ocurre microscópicamente a un valor macroscópico para todo el conductor. Para ello, lo que vamos a hacer es transformar esta igualdad vectorial en una igualdad escalar. Entonces tenemos acá que los módulos del vector campo eléctrico es igual a la resistividad ρ por el módulo de la densidad de corriente. Nosotros sabemos, por lo que habíamos desarrollado hace un rato, sabemos que el campo eléctrico que aparece en el interior del material, el módulo del campo, era la diferencia de potencial B sub AB dividido L, mientras que a la densidad de corriente, a su módulo, lo habíamos definido como la relación entre la corriente y la sección del conductor. Entonces vamos a reemplazar estos dos valores en la expresión de arriba y vamos a tener B sub B sobre L es igual a ρ por I sobre S. Si nosotros en esta expresión despejamos en el primer miembro la diferencia de potencial B sub AB y la expresamos en función de la corriente I, vamos a obtener que B sub AB es igual a ρ por L sobre S, factor de la corriente eléctrica I. En donde a este valor que tenemos encerrado entre paréntesis, lo definimos como una propiedad característica de este particular conductor, en donde el material del conductor está especificado por la resistividad ρ, mientras que este conductor está especificado por su longitud y su sección. Entonces, esto que está encerrado entre paréntesis da una relación de proporcionalidad entre la corriente y la diferencia de potencial para este conductor específicamente. Entonces, esto que está encerrado entre paréntesis lo vamos a expresar con la letra R mayúscula. Esta letra R mayúscula es una nueva unidad que la vamos a denominar resistencia eléctrica del conductor. Entonces, por un lado tenemos la resistividad eléctrica, que es una propiedad del material, y por otro lado, la resistencia eléctrica, que es para un material de estas dimensiones entre las caras opuestas. Muy bien. La unidad en que medimos este valor de resistencia eléctrica, en homenaje al físico Ohm, se lo denomina ohm. Y simbólicamente
lo expresamos. En lugar de expresarlo como lo expresaríamos comúnmente, que es con la primera letra mayúscula, una O mayúscula, lo vamos a representar con la letra griega omega mayúscula. ¿Y por qué lo representamos de esta manera? Porque por ahí esta O mayúscula se puede confundir con un 0. Entonces, si colocamos 100 ohms, puede ser que alguien lea 1000, y sería un error muy grande. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, lo expresamos con la letra griega omega. De esta manera, cuando reemplazamos R en la expresión anterior, nos queda que la proporcionalidad entre diferencia de potencial y corriente está dada por esta expresión. B sub AB es igual a R por I. Y esta expresión es la que se conoce como ley de Ohm y es una ley fundamental de la electrotecnia. De hecho, es la ley más importante de la electrotecnia. Y es una ley que es importante no solo para los electrotécnicos, sino para cualquier profesional que roce el uso de la corriente eléctrica, entre la cual los ingenieros, por supuesto, están muy incluidos en este tema. Muy bien, si nosotros volvemos a cómo representábamos, cómo medíamos dimensionalmente la resistividad, ustedes recordarán que hace un rato habíamos dicho que la resistividad, la dimensión de la resistividad era volt sobre ampere por metro. Si despejamos de acá R me queda volt sobre ampere. Entonces, a ese volt sobre ampere lo puedo reemplazar por ohm y de esta manera la representación de resistividad daría ohm metro, que equivaldría a la resistencia de un bloque de material de 1 metro cuadrado de sección y 1 metro de longitud, O sea, sería la resistencia entre un bloque de un cubo de 1 metro de lado, de cada lado, la resistencia de ese cubo sería equivalente a la resistividad del material. Entonces, ahora damos la forma de expresar dimensionalmente la forma más común de la resistividad, que es ohm metro. Muchas veces en la bibliografía, en lugar de aparecer la resistividad de esta manera, expresando el campo eléctrico en función de la densidad de corriente, se hace aparecer la densidad de corriente en función del campo eléctrico. Entonces me quedaría que el vector J sería igual a 1 sobre ρ por el vector campo. Eso hace que se defina a la inversa de la resistividad 1 sobre ρ y se la denomine conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es 1 sobre ρ. De esta misma manera, algunas veces, para algunos cálculos eléctricos, es conveniente trabajar con la inversa de la resistencia eléctrica. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es de circuitos eléctricos. Vamos a ver estos casos. La inversa de la resistencia eléctrica, 1 sobre R, se la representa con la letra griega G, perdón, no es letra griega, la letra nuestra, G mayúscula, y se la denomina conductancia. La inversa de la resistencia es la conductancia eléctrica, la denominamos G, 1 sobre R. Esta conductancia eléctrica, si bien es usada, no es usada en forma
tan común y extensa como la resistencia eléctrica. Por ello es que la unidad conductancia eléctrica no tuvo nombre durante mucho tiempo, hasta que el uso cotidiano de esta unidad hizo que se la nombrara al revés de ohm. Como es la inversa de la resistencia, se la denominó mho, y no pasó mucho tiempo de denominarla mho hasta representarla con la letra omega patitas para arriba. Y de esta manera, la conductancia se manejó durante mucho tiempo medida en mhos. Actualmente, con la vigencia del Sistema Internacional de Unidades, se adoptó un nombre propio para esta unidad y actualmente se la denomina Siemens. Entonces, actualmente a la conductancia se la denomina en Siemens. Y relacionando, reemplazando, por ejemplo, acá, la conductancia y la resistividad por la conductividad, tendríamos la expresión de que la conductancia G sería igual a sigma, la conductividad sigma por S sobre L. Y de esta manera, la ley de Ohm estaría expresada como I, la corriente I igual a la conductancia G por la diferencia de potencial B sub AB. Muy bien. Este concepto resistencia eléctrica da lugar a la construcción de resistencias eléctricas de determinado valor específico, útiles para aplicaciones eléctricas, electrónicas, etc. Entonces, en el mercado se consiguen este tipo de materiales que denominamos resistencias eléctricas en una gran variedad de valores, no todos por ahí tenemos que adaptar algún valor de resistencia, y en los circuitos eléctricos y electrónicos, estas resistencias van interconectadas de diferente manera. Para dibujar el plano de un circuito eléctrico o electrónico, entonces, en lugar de utilizar un alambre largo para representar a una resistencia eléctrica, se utiliza un símbolo. Este símbolo está representado aquí. Este símbolo recuerda a un conductor recogido, y de esa manera representamos simbólicamente a la resistencia eléctrica con su valor expresado al lado. Este símbolo tiene un dibujo normalizado. Fíjense que tienen 3 vértices de un lado y 3 vértices del otro lado. Esa es la forma normalizada de este símbolo. En algunas circunstancias particulares, si uno quiere expresar en el plano el hecho de que una resistencia sea de bajo valor, se achica este símbolo hasta dejar un solo vértice de cada lado. Y si uno quiere dejar expresada una resistencia de alto valor, se lleva este símbolo a 5 vértices de cada lado. Esta es la expresión de uso más común. Hay una expresión práctica que es más sencilla de escribir, pero esta la usan fundamentalmente los electrónicos, que es reemplazar este conductor recogido por una cajita rectangular de tamaño aproximado a esta. Muy bien. Esto es, entonces, concluimos el tema de la resistencia eléctrica con los conceptos de resistencia eléctrica y ley de Ohm. Ahora vamos a avanzar en la unidad. Vamos a ir al punto siguiente. En los
puntos siguientes vamos a analizar los intercambios de energía en un circuito eléctrico como este. O sea, cómo genera energía el generador y qué pasa con esa energía en una resistencia eléctrica. Vamos a ir a otra diapositiva, a otro PowerPoint. Y acá observamos el tema que viene, que es el concepto de fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Vamos a comenzar a analizar el primer dibujo. En este primer dibujo, bueno, acá tenemos un pequeño problema. Esto que hemos designado con este dibujito, que ya lo hemos explicado, en donde representamos a un generador, dijimos fuente de alimentación, batería, pila, etcétera, celda también, es un símbolo general. Vamos nosotros para poder estudiar cómo se produce energía eléctrica en un generador, deberíamos analizar diferentes tipos de generadores en particular. Por ejemplo, tenemos el generador electromecánico, en donde tenemos una bobina que se mueve girando en una región donde hay campo magnético. Entonces, este giro genera diferencia de potencial a los extremos, y los intercambios de energía son que para provocar el giro, para forzar el giro de esta bobina, estamos efectuando un trabajo mecánico y este trabajo mecánico se transforma en trabajo eléctrico, despreciando el trabajo perdido en la fricción de los rulemanes o bujes, la mayor parte se transforma en trabajo eléctrico. En el caso de una batería de auto, denominadas de plomo ácido, hay diferentes tipos de reacciones entre el ácido sulfúrico del electrolito y los electrodos, que son de plomo y de óxido de plomo. Entonces se producen transformaciones químicas que algunas almacenan energía potencial, son reversibles y devuelven esa energía, que es energía potencial química, la devuelven en forma eléctrica. Lo mismo, las pilas en general transforman energía química en energía eléctrica. Las celdas solares transforman la luz visible en energía eléctrica. Los pares termoeléctricos producen energía eléctrica por diferencia de temperaturas. Está a un extremo a una temperatura, en el otro extremo a otra temperatura, y mientras mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor es la energía eléctrica que se genera, aunque es muy pequeña, por cierto. En fin, tenemos una cantidad de generadores que no podríamos explicar cada uno individualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un concepto muy usado en ingeniería, que es el concepto de caja negra, ¿no? En ingeniería, cuando nosotros tenemos un proceso, queremos analizar un proceso
que es bastante complejo y lo analizamos en un gráfico, en algún dibujo, en donde, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, si en una fábrica tenemos la unidad de empaquetamiento, en lugar de dibujar cómo se produce el empaquetamiento, podemos dibujar una caja rectangular con una entrada que es la materia prima constituida por el material y las cajas del empaquetado, todo el packaging del empaquetado, y una unidad de salida en donde sale el paquete completo, sin importarnos qué ocurre en el interior. Bueno, este tipo de cajas es muy usado en ingeniería, también particularmente en ingeniería eléctrica y en ingeniería electrónica, y en ingeniería en computación también. En ingeniería industrial es muy usado, pero los que son usados se usan una caja negra con 2 conexiones de entrada y 2 conexiones de salida. Entonces, a la conexión de entrada se le coloca normalmente una función de entrada, la caja tiene una función de transferencia y tenemos a la salida una función de salida. O sea que normalmente a estas cajas las dibujamos con 4 hilos, 2 de entrada y 2 de salida. En este caso, como la energía se produce dentro del generador, vamos a usar solamente una caja negra de 2 hilos, que es la que está representada acá. Tenemos 2 conectores, uno el borne positivo de la fuente, otro el borne negativo de la fuente. En este caso, el primero, los 2 conectores no están conectados a nada, está lo que se llama la pila en vacío, o sea, sin carga, sin ningún tipo de conexión. ¿Qué ocurre acá? Si nosotros medimos, colocamos, por ejemplo, un voltímetro y medimos la diferencia de potencial entre estos 2 puntos, vamos a ver que va a haber una diferencia de potencial V sub AB. Lo que me indica que cuando yo me voy adentro de la caja esta negra, en el electrodo positivo que hay acumulación de cargas positivas y el electrodo negativo que hay acumulación de cargas negativas, se produce un campo eléctrico que llena todo el material, y sería aproximadamente igual a V sub AB sobre L, siendo L la distancia interna entre los 2 electrodos. Este campo eléctrico está acá representado simbólicamente con un solo vector que va hacia abajo. Muy bien, este campo eléctrico hace que cada carga positiva que hay acá arriba sufra una fuerza igual a Q por E que la tiende a desplazar hacia abajo. O sea que si estas cargas actuaran solamente por la existencia de este campo eléctrico, todas las cargas positivas caerían hacia el electrodo negativo y desaparecería la carga de esta caja negra. Pero esto no ocurre. Uno compra una pila, le mide a los extremos, va a ver que tiene 1,7 volts aproximadamente, la guarda en un cajón, va al mes, la mide 1,7 volts, va al año, la mide 1,7 volts. Entre paréntesis, si la van a guardar por mucho tiempo, conviene que la guarden en la heladera, ya que la velocidad de reacción interna se duplica con cada 10 grados de temperatura. ¿Sí? No se ve el puntero. Ah, sí, perdón. Bueno, pero ¿se entendió lo que dije hasta ahora? Sí. Bueno,
Entonces tenemos que las cargas en realidad no caen abajo. ¿Y qué ocurre cuando algo no cae abajo? Supongamos que nosotros vemos un objeto en el aire, y este objeto está estático. Bueno, nosotros decimos, bueno, si está estático es porque hay una fuerza opuesta a la fuerza gravitatoria e igual que lo mantiene estático en ese lugar. Puede ser que sea, por ejemplo, esté abajo de un globo aerostático y el globo no se vea porque sea transparente, pero nosotros sabemos que un objeto no puede levitar en el aire. Lo mismo ocurre con esto. Si las cargas no caen, si no se descarga internamente, aunque en realidad sí hay una pequeñísima descarga, pero suponemos el caso ideal, que no se descarga internamente, entonces es porque hay una fuerza no coulombiana de sentido opuesto a la fuerza coulombiana que aparece acá. Y de esa manera, como las dos son iguales, el estado de cargas positivas en el interior, yo hubiera dibujado esta carguita más arriba, hace que no caigan las cargas, porque hay una fuerza no coulombiana que por ahora no nos importa ver quién origina esta fuerza, porque ahí entramos en cada uno de los generadores. Entonces, para analizar los generadores en general, nos referimos a una fuerza no coulombiana. Y también, así como definimos fuerza no coulombiana, podemos definir un campo eléctrico no coulombiano asociado con esta fuerza que la mantiene estática a la carga. Muy bien. Esta fuerza no coulombiana está relacionada con la diferencia de energía que tiene una carga entre el terminal negativo y el terminal positivo. Si yo tuviera una carga en el terminal negativo, una carga positiva, y la quiero llevar al terminal positivo, debo vencer una diferencia de potencial V sub AB. Y esa diferencia de potencial V sub AB, para vencerla, debo efectuar un trabajo que va a ser el valor de la carga por V sub AB. Y en ese trabajo definimos el concepto de fuerza electromotriz, que acá lo representamos con la letra griega epsilon. Esta fuerza electromotriz epsilon, entonces, me estaría representando el trabajo por unidad de carga necesario para llevar una carga positiva de este punto a este punto. En el caso particular de que el generador está en vacío, o sea, no tiene carga, se produce el hecho de que la diferencia de potencial V sub AB es igual al valor de la fuerza electromotriz E. Quiere decir de que si yo mido los extremos de la batería con un voltímetro que tenga una muy alta resistencia interna, para suponer que no consume corriente, estaríamos midiendo el valor de la fuerza electromotriz E. Y este valor de la fuerza electromotriz E es igual a V sub AB porque el campo eléctrico coulombiano E es igual al representante del campo eléctrico no coulombiano E sub N. Y acá una advertencia, cuando yo acá hablo de un campo eléctrico no coulombiano, no es algo que pueda existir en realidad, sino que yo represento al trabajo que efectúa el generador con un
campo eléctrico no coulombiano para hablar en el idioma eléctrico. No quiere decir que sea un campo eléctrico. ¿Estamos? Muy bien. Si nosotros a este generador le conectamos una resistencia de carga entre los extremos, entonces aparece esta situación. Tenemos acá un alambre conductor con una cierta resistencia R, que va a hacer aparecer una corriente eléctrica dada por B sub AB sobre R, que va a circular del borne positivo al negativo. Muy bien. Veamos qué ocurre, o sea, necesito aclarar que esto es un generador ideal, ¿no? Veamos lo que ocurre. Entre los dos electrodos aparece un campo tanto adentro del generador y también aparece otro campo por fuera del generador. Y ese otro campo es el que moviliza convencionalmente la corriente de cargas positivas pequeñísimas, que van desplazándose a lo largo de la resistencia. Ahora, fíjense qué ocurre con esta carga positiva, qué ha cambiado en esta carga cuando sale del electrodo positivo y llega al electrodo negativo. Lo que ha cambiado en esta carga es el potencial. El potencial eléctrico de esta carga cayó desde B sub A B sub B. Lo mismo que si ustedes tienen una virome en las manos y la dejan caer al suelo, esa virome, cuando llega al suelo, acaba de perder energía potencial. Bueno, lo mismo ocurre con esta conexión. Entonces, ¿qué es lo que hace la batería? Lo mismo que ustedes. Cayó la virome al suelo, bueno, ustedes se agachan, la recogen y la ponen de nuevo arriba de la mesa. Entonces, ese trabajo que ustedes han efectuado, acá lo está haciendo el campo no coulombiano. El campo no coulombiano produce sobre la carga una fuerza no coulombiana que la lleva hacia arriba. Para llevarla hacia arriba, debe efectuar un trabajo que queda almacenado en la carga y que cuando la carga se mueve por fuera, lo pierde. O sea, una energía. Estamos hablando de que este trabajo que se realizó internamente hace que la carga en este punto adquiriera un cierto estado de energía y cuando esta carga se mueve por fuera, pierde esa energía potencial. En este caso ideal, la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz que está relacionada con la energía que se le aplica a cada carga para llegar hasta el punto de arriba. Por eso es que es energía por unidad de carga. Dimensionalmente se mide en volt, por eso son iguales a las diferencias de potencial. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, en realidad acá ustedes ven que estamos hablando de energía y no de fuerza. ¿Por qué se denomina fuerza electromotriz? FEM. Por razones históricas. Por razones históricas la denominamos fuerza electromotriz FEM. Ya quedó así, el nombre más correcto sería energía electromotriz, pero ya quedó bautizada como FEM. Ustedes han visto acá que cuando la carga se desplaza, va perdiendo energía potencial. Y pierde energía potencial porque se desplaza a través de una resistencia eléctrica, dado por este conductor. Dentro del generador, en este generador, no hay resistencia eléctrica porque es un generador ideal.
Pero en un generador real hay resistencia eléctrica dentro del generador, que la conocemos con el nombre de resistencia interna. Entonces, cuando la carga positiva pasa del borne negativo al borne positivo por dentro, también atraviesa una resistencia y va a perder energía por esa resistencia. Por eso vamos a analizar ahora la situación más importante, que es la real. Nos vamos a la siguiente filmina y tenemos acá lo que habíamos definido como campo eléctrico coulombiano, campo eléctrico no coulombiano. En un generador ideal, la suma de estos campos eléctricos va a ser siempre cero, ¿no? Y podemos calcular la FEM con la integral de línea del campo no coulombiano por diferencial de L. En cambio, a la diferencia de potencial la calculamos con la integral de línea del campo coulombiano por diferencial de L. Fíjense que para el caso de la FEM, a esta integral la recorremos desde B hacia A, mientras que para la diferencia de potencial la recorremos desde A hacia B, porque los dos campos tienen sentidos opuestos. Muy bien. En un caso real, vamos a ver, acá no tenemos ningún esquema de la batería, pero en un caso real vamos a ver que el campo coulombiano que se manifiesta en el interior de la batería es menor que el campo no coulombiano. Como el campo coulombiano está relacionado con la diferencia de potencial y el no coulombiano con la FEM, esto nos está diciendo que en un circuito real la diferencia de potencial es menor que la fuerza electromotriz. Entonces, siempre en un circuito con carga, la diferencia de potencial es menor a la fuerza electromotriz. ¿Y por qué está dada esta diferencia? Por la pérdida de potencial que ocurre internamente cuando el generador tiene resistencia eléctrica. Esto aparece acá, entonces la diferencia de potencial es igual a I por R. La FEM menos I por R va a ser igual a la diferencia de potencial. Entonces, de esta manera, ¿no?, obtenemos la relación en donde tenemos, por un lado, la caída de potencial por fuera del generador, lo que le llamamos diferencia de potencial, y la caída de potencial en el interior del generador, ¿no? Entonces, esta expresión la conocemos con el nombre de ley de Ohm generalizada. Ley de Ohm generalizada porque tiene en cuenta las pérdidas internas en la batería. De esta manera se puede calcular el valor de la corriente despejando y vemos que al tener resistencia interna, el generador se suma a la externa, o sea que el valor de la corriente va a ser menor que si no tuviera resistencia interna. Bueno, ¿cómo representamos esto esquemáticamente? Bueno, si nosotros nos fijamos acá tenemos representada simbólicamente a la batería con una resistencia en serie y todo recuadrado. Este recuadro me indica que estamos hablando del mismo elemento, por lo tanto, esta resistencia es la resistencia interna del generador.
que se puede dibujar sobre el borne negativo del generador o sobre el borne positivo, es indistinto. Tenemos acá expresada a esta resistencia interna. Entonces, cuando nosotros medimos a los extremos de este generador con una carga eléctrica aplicada R, lo que vamos a medir acá no va a ser la fuerza electromotriz, sino que va a ser la diferencia de potencial B sub AB, que es la FEM E menos I por R. De esta manera, entonces, tenemos la relación entre fuerza electromotriz y diferencia de potencial. Muy bien. Esto es el estudio energético de lo que ocurre dentro de una batería. Antes de continuar con el estudio energético de lo que ocurre por fuera, ¿no? Vamos a ver cambios de potencial alrededor de un circuito. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el mismo circuito este mismo circuito, pero están colocados todos los componentes sobre una misma recta horizontal, de forma tal que el resto del circuito es una línea perfectamente conductora sin resistencia eléctrica. Entonces, vamos a analizar cómo cambian los potenciales a lo largo de cada componente. Para ser correcta esta representación, yo acá lo que habría dibujado sería este punto a una conexión a tierra. La conexión a tierra tiene siempre un potencial cero. De esa manera marcamos el 0 volt que aparece en este gráfico. De esta manera, a lo largo del generador de FEM, aparece un salto de tensión hacia arriba porque va de menos a más, igual al valor de la FEM, que son 12 volts, ¿no? Después, la corriente siempre se mueve en el sentido de los potenciales decrecientes. Siempre la corriente pasa de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, cuando analizamos el circuito en el sentido de la corriente, vamos a ver que se produce una caída de potencial igual al producto de la corriente por la resistencia, que en este caso es 4 volts. En esta parte no hay caída de potencial, esto se mantiene constante, y luego tenemos otra resistencia eléctrica de 4 ohms, en donde se produce una caída de potencial 2 por 4 igual a 8, de 8 volts. Entonces, cuando caemos los 8 volts, llegamos nuevamente al potencial del borne negativo, 0 volt, que era de referencia. Esa es una forma de representar variaciones de potencial en función de la longitud de un circuito. Longitud, por supuesto, que no se mide en metros, sino que es simbólica, ya que se representa en un dibujo simbólico. El largo, por ejemplo, el largo de este conductor puede ser más largo que esto, más chico, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora pasamos a lo que ocurre por fuera del conductor. Por fuera del conductor, nosotros tenemos que la corriente, por ejemplo, tenemos acá una resistencia eléctrica. En esta resistencia eléctrica, por un
extremo ingresa la corriente y sale por otro extremo. Entonces aparece una diferencia de potencial en este elemento llamada B sub AB. De esta manera, la caída de potencial B sub AB es I por R, siendo R la resistencia del elemento. ¿Qué es lo que atraviesa acá? Pequeñas cargas que convencionalmente son cargas infinitesimales positivas. La carga infinitesimal positiva que llega a este punto tiene un cierto estado de energía potencial que cuando sale por este punto lo ha perdido, ya que ha sufrido una caída de potencial B sub A menos B sub B. ¿Qué cantidad de energía, o sea, B sub AB, qué cantidad de energía perdió esta carga diferencial de Q, particularmente que esto no está escrito ahí, por eso lo voy a decir lentamente? ¿Qué cantidad de energía pierde esta carga elemental diferencial de Q cuando atraviesa esta diferencia de potencial B sub AB? Pierde una cantidad de energía igual al producto de la carga diferencial de Q por B sub AB. Entonces, la energía que pierde diferencial de U es diferencial de Q por B sub AB. Nosotros sabemos que a una carga como esta diferencial de Q la podemos representar por I por diferencial de T. Entonces, cuando reemplazamos, me queda B sub AB por I por diferencial de T. ¿Qué va a hacer esto? La energía. La energía diferencial de U va a ser B sub AB por I por diferencial de T. Si nosotros pasamos este diferencial de T del segundo miembro al primero, en el primer miembro nos queda diferencial de U sobre diferencial de T, que es lo que conocemos con el nombre de potencia eléctrica, o sea, potencia en general. En este caso, esta potencia eléctrica queda representada por el producto entre la diferencia de potencial y la corriente eléctrica I. ¿Y qué es esta potencia eléctrica? Es la energía que pierde el sistema en la resistencia por unidad de tiempo. Es la energía perdida por unidad de tiempo. O sea, que esa energía perdida es almacenada por esta resistencia. Ya vamos a ver cómo es almacenada. Entonces, si a este B sub AB le aplicamos la ley de Ohm, podríamos representar a la potencia eléctrica no solamente como B sub AB por I, sino como I cuadrado por R o como B sub AB al cuadrado sobre R. Cualquiera de estas expresiones nos permite calcular la potencia eléctrica. Entonces, en el caso de conectarle una resistencia eléctrica, esta potencia eléctrica se transforma en calor, y este calor, ¿qué es lo que hace? Cuando una resistencia eléctrica va almacenando calor, va aumentando su temperatura. Va aumentando su temperatura. Entonces, esta resistencia eléctrica iría incrementando su temperatura conforme pasa el tiempo hasta que llega a una temperatura en donde se fundiría
el material constituyente de la resistencia. En realidad, las resistencias están diseñadas para que no ocurra, no llegue a este valor. ¿Pero por qué no llega a este valor? Porque a medida que la temperatura se incrementa en esta resistencia, esta energía en forma de calor se va disipando al medio ambiente en forma de energía calórica. Y esta disipación ocurre por tres mecanismos diferentes. Uno es por conducción. Esta resistencia calienta los elementos que están cercanos a ella. Por ejemplo, en el caso de una cafetera eléctrica, al calentarse la resistencia, calienta el recipiente con café. Eso es por conducción. Otra forma de disipar esta energía calórica es por convección. ¿Y cómo se produce la convección? Este elemento resistivo está rodeado de aire. La resistencia calienta a las moléculas de aire que están más próximas a ella. Estas moléculas más calientes suben por convección térmica e ingresan aire más frío que vuelve a ser calentado y se produce una corriente de convección que le va quitando energía térmica a este elemento. Y la tercera forma de deshacerse de energía que tiene esta resistencia es por radiación. Al aumentar la temperatura, se produce una radiación térmica, o sea, rayos infrarrojos, que se emiten al medio ambiente. Y la energía radiante está vinculada a la diferencia de temperaturas entre el elemento y el ambiente que lo rodea. A mayor diferencia de temperaturas, mayor va a ser la radiación de este elemento. Entonces, fíjense ustedes que se construyen transformadores de energía eléctrica en energía térmica, o sea, resistencias eléctricas, con esas tres aplicaciones. En el caso de una cafetera eléctrica o de una plancha, la transferencia de calor es por conducción. En el caso de un calefactor de radiador, o un caloventor, que tiene una resistencia y un ventilador, pero más claramente en un radiador, la energía se transmite por convección térmica. Y en el caso de una estufa de cuarzo, vieron que la estufa se calienta hasta llegar a un rojo vivo, que son alrededor de 1100 grados aproximadamente. Entonces, la gran mayoría de su energía es transmitida al medio ambiente por radiación. Por eso se denominan a estos elementos radiadores. Muy bien, son los tres elementos con los que se transforma la energía eléctrica en energía térmica. Profe, disculpe, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Cuando estábamos desarrollando de manera oral la fórmula de la energía potencial, donde la igualamos a Q por B sub AB, sí. Allí no llegué a copiar luego cuando empezó a reemplazar y agregó la variable tiempo. Si podría repetir ese desarrollo, me quedé en la parte de diferencial de U igual a diferencial de Q por... Está bien. Bueno, yo lo voy a repetir, pero recuerde que la clase se está grabando y eso después lo puede ver en cualquier momento. Lo que dijimos es lo siguiente. Una carga diferencial de Q, cuando llega a la resistencia en el borne A,
y la atraviesa y sale por el borne B, ha caído un potencial, una diferencia de potencial B sub AB. Entonces ha perdido una cantidad de energía diferencial de U igual a diferencial de Q por B sub AB. Esa es la cantidad de energía que pierde. Diferencial de Q por B sub AB. Por otro lado, para relacionar esta carga elemental con la corriente eléctrica, nosotros podemos hacer que la carga diferencial de Q sea igual a I por diferencial de T, siendo T el tiempo instantáneo en que dejamos pasar esta carga diferencial de Q. Entonces, reemplazamos diferencial de Q por I por diferencial de T, y me va a quedar la expresión que diferencial de U es igual a I por diferencial de T por B sub AB. Este diferencial de T que está en el segundo miembro, lo paso al primer miembro dividiendo, y me queda diferencial de U dividido diferencial de T igual a B sub AB por I. Diferencial de U dividido diferencial de T es la potencia eléctrica. Y de esa manera llegamos a esta expresión. Perfecto, muchas gracias, profe. Muy bien. Sigamos. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente, ustedes lo pueden ver sin problemas. Cuando un generador está entregando energía, dentro del generador aparece, a los extremos del generador aparece esta diferencia de potencial dado por la FEM E menos I por R, ¿no? Si nosotros multiplicamos a este B sub AB por la corriente eléctrica para obtener la potencia, vamos a ver que la potencia que genera este generador, que es igual a B sub AB por I, es igual al producto de E por I menos I cuadrado por R. Entonces, en realidad, la potencia que genera el generador no es esta, sino es este producto E por I. Y parte de esta potencia es disipada internamente en la batería, transformándose en calor. Por eso ustedes han visto que cuando usan un celular mucho tiempo, que hay mucho consumo de corriente, se calienta la batería por esta disipación interna. Entonces, esta potencia P es la energía aprovechable externamente en el circuito externo. Ojo, acá es circuito externo, no interno. Bueno, por un lado, en la descarga tenemos que a los bornes de la batería es E menos I por R. Nosotros procedemos a cargar la batería. Acá la estamos cargando con un generador electromecánico. La diferencia de potencial a los extremos va a ser la FEM, a la cual se suma la caída de potencial interna. Entonces ahora toda la potencia suministrada por el generador es una parte utilizada para cargar el generador y otra parte perdida por disipación de calor. Y esto también es explicado en los celulares por qué se calientan cuando se cargan, porque aparece este I cuadrado por R dentro de la batería. Muy bien. Pasamos ahora a un tema que lo vamos a ver rápidamente, que es el teorema de la máxima transferencia de energía. Ya esto lo hacemos rápidamente, 5 minutos y terminamos. Nosotros tenemos un generador, le conectamos una resistencia. Sabemos que la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo,
consumida por esta resistencia va a ser R cuadrado por I. Fíjense que si nosotros achicamos el valor de R, va a aumentar I. Pero para R igual a 0, ¿cuál va a ser la potencia aprovechable externamente? 0. O sea, toda la potencia generada por el generador se va a disipar dentro de la batería. Por eso es que no conviene poner a una batería en cortocircuito, porque calienta rápidamente y puede llegar a explotar. Entonces, para R igual a 0, la potencia va a ser 0. Pero si vamos aumentando el valor de R, paralelamente va disminuyendo el valor de I, por la ley de Ohm, y hacemos que R sea infinitamente grande. Cuando R es infinitamente grande, ¿cuánto vale I? Va a valer 0. Entonces, la potencia disipada es 0, porque a circuito abierto no circula corriente. Entonces, en los dos límites de esta expresión, tenemos que la potencia disipada es 0. Pero para cualquier valor entre ambos límites, hay una potencia positiva que es disipada, o sea, hay una energía por unidad de tiempo. Yo la puedo calcular reemplazando la I acá por la FEM dividido R interna más R externa, elevada al cuadrado. Y a mí me interesaría saber cuál es el valor de R para el cual la potencia transferida hacia afuera sea mayor. Entonces, yo voy a utilizar una pluma y vamos a escribir por acá. Entonces, para R igual a 0, estaríamos por acá. La potencia subiría, pero después en algún momento tendría que bajar para que en infinito valga nuevamente 0. Nos interesa saber cuál es el valor máximo, de potencia transferida y cuál es el valor de la resistencia para esta potencia. Lo que vamos a hacer es, ¿cómo averiguamos el máximo de una función? Efectuamos la derivada de esa función y la igualamos a 0. Entonces la función de potencia que tenemos es esta. La derivada de la función la hacemos acá, la igualamos a 0, operamos y nos va a quedar que la máxima transferencia de energía se produce cuando la resistencia interna y la resistencia externa son iguales. En ese momento se produce el máximo aprovechamiento de la energía almacenada por una batería de este tipo. De esta manera, si nosotros graficamos esta función en función de R, el dibujo que yo había hecho antes está acá, llega a un valor máximo y luego decae mucho más lentamente, que este dibujo está fuera de escala, ¿no? Este gráfico. Bueno, el rendimiento del circuito se lo establece como la relación entre la potencia aprovechada en la carga y la potencia total que generó la batería. El rendimiento, expresado con la letra griega eta, es la potencia aprovechada por la carga dividido E por I, que da esta expresión. Para R mayúscula igual a R minúscula, este rendimiento es el 50%. O sea que el máximo rendimiento que se le puede sacar a una batería es el 50%. Imaginen ustedes la cantidad de energía desperdiciada en una batería. Realmente, si la pudiéramos aprovechar,
sería muy bueno, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos lo que es el estudio de la energía. Con la FEM estudiamos lo que ocurre dentro del generador y con esta última parte lo que ocurre por fuera del generador. Entonces, con eso damos por terminada la clase de hoy de corriente eléctrica. Entonces, vamos